Bien, vamos a hacer una parte que es muy cortita, que tiene que ver con esta teoría de Froelich. La he querido sacar aparte porque, bueno, pues por darle la importancia que merece este científico. En 1968, Herbert Froelich, como sea que se lea el apellido, postuló que los sistemas biológicos exhiben una serie de vibraciones coherentes de estructuras eléctricamente polares. Eso significa que cuando hay cargas eléctricas que vibran y vibran de forma mecánica, se genera un campo eléctrico. El modelo de Froelich era un modelo general, no se limitaba, no estaba hablando de ninguna estructura celular concreta. Y lo que estaba diciendo es lo que venimos comentando atrás, que cuando llegas a un aporte, cuando hay un aporte de energía que supera un determinado nivel de umbral, un umbral crítico, un nivel mínimo de energía, la estructura, esa estructura que es polar, quiere decir que tiene un extremo con una carga y otro extremo con otra carga, esa estructura polar entra en un estado en el que 1 más 1 deja de ser 2, es un estado de vibración no lineal. ¿Sí? Entonces eso lo que significa es que entra en ese movimiento o en ese estado como de láser, de estado sólido que hemos estado comentando tantas veces, y hay un almacenamiento de energía en forma muy coherente, ¿vale? Entonces esto lo que hace es que ya no puedas distinguir entre las partículas individuales, sino que tengas que hacer referencia al todo, porque el comportamiento de las partículas se convierte en comunitario y en inseparable, ¿vale? La fuente de energía de la que se nutre este proceso es una energía metabólica y el hecho de que 1 más 1 no sean 2, sino que sean 1000, en este caso, esa no linealidad, está producida o está generada o causada por un campo eléctrico muy fuerte. Por eso Froelich pensaba que los candidatos más plausibles para estas vibraciones eran las membranas celulares, porque conocía la importancia del valor del potencial, lo alto que es el potencial transmembrana. En cuanto a lo que serían bases para la generación de esta energía electromagnética, hay varias funciones celulares que están asociadas a movimientos de cargas, ¿vale? Aquí cada movimiento de carga lo que nos está indicando es la posibilidad de generar un campo electromagnético, un campo que además es dinámico. Por ejemplo, la despolarización de una membrana me puede producir pues, una serie de oscilaciones que pueden llegar hasta el orden de los 10 kHz, por ejemplo, que es la frecuencia que casi máxima que se le ponen al sistema nervioso. Pero obviamente eso está reducido a un número muy pequeño de una serie de células especializadas, que son esas neuronas, en organismos superiores, pero no son de todas las células. En principio podemos distinguir 3 tipos de procesos que generan campos electrodinámicos en las células. Por un lado, las vibraciones de estructuras eléctricamente polares, que nos va a dar radiaciones en el orden de desde los kilohercios hasta los terahercios. Podemos tener también oscilaciones de iones libres, que nos van a dar del rango de hercios a megahercios, y nos van a dar, vamos a tener también las oscilaciones de electrones, que dan un rango mucho más amplio entre hercios y terahercios, es decir, casi toda la banda electromagnética hasta el infrarrojo. Entonces, el mecanismo más claro o más conocido se basa en este de aquí, en la vibración de las estructuras eléctricamente polares. Esa frecuencia de vibración depende del tamaño de que tenga esa estructura y también de la rigidez, porque estamos hablando de una vibración mecánica y van a tener distintos modos vibracionales, ¿vale? Las estructuras más plausibles son las proteínas y las membranas.
Las membranas están polarizadas también debido a los potenciales de los iones. Tenemos dentro del, o sea, la membrana sabemos que tiene el potencial transmembrana, eso significa una polarización, eso significa que dentro y fuera de la membrana tenemos distintos tipos de cargas eléctricas, ¿vale? Entonces, dentro de esa teoría de Froelich, como digo, Froelich no asignó a ningún tipo de estructura esa radiación electromagnética, pero cuando se descubrieron por allá por los años 70, se descubrió el citoesqueleto y se descubrieron los microtúbulos, se convirtieron rápidamente en los mejores o los más serios candidatos para estos campos, porque cumplen todos los requisitos para ser un sistema Froelich. Hemos estado hablando un poquito de los microtúbulos. Sabemos que los microtúbulos están formados por dímeros, es decir, dos monómeros distintos, dos unidades de tubulinas que son eléctricamente muy polares y que se organizan formando tubos huecos, que el crecimiento de los tubos se organiza desde los centros organizadores de los microtúbulos, como los centrosomas, y esa polaridad eléctrica tiene que ver con su estructura. Los microtúbulos sabemos que se construyen de a poquito por polimerización y que se destruyen de forma instantánea, ¿vale? Entonces, reciben energía los microtúbulos precisamente por, estaba comentando ahora lo de la inestabilidad dinámica, ¿no? La inestabilidad dinámica significa que están continuamente creándose y destruyéndose, y para ello reciben energía del metabolismo, reciben energía de las proteínas asociadas a los microtúbulos, las MAP, cuando se mueven, se desplazan, reciben energía también de las mitocondrias, ¿vale? Sabemos que la eficiencia del ciclo de Krebs, la eficiencia de las transformaciones químicas en el interior de las mitocondrias es de un 40-50% y que el resto de energía se disipa en forma de radiación infrarroja y de luz visible, y de radiación térmica es infrarroja, y por tanto todo eso es energía que van a poder captar los microtúbulos, es una fuente principal de energía para los microtúbulos, ¿vale? Vibran en una frecuencia de kilohercios y gigahercios, es decir, en radiofrecuencia, y Pokorny, que ha seguido muy fielmente los estudios de Froelich, también demostró que estas radiaciones que se producen se pueden transmitir sin necesidad de ser amortiguadas, ¿vale? Sí que hay algunos autores que dudaban y decían, ya, pero es que por mucho que vibre una molécula en un entorno tan viscoso, se debería amortiguar. Pero los estudios de Froelich han demostrado que no se amortiguan, que se mantienen, ¿vale? Y esta respuesta resonante, esa conducción continua en radiofrecuencias, y emiten radiofrecuencia coherente al ser bombardeados, ¿vale? Es decir, que si yo les pongo radiofrecuencia, ellas se ponen a resonar y emiten una radiación coherente, quiere decir que está en resonancia, ¿vale? Teóricamente, cualquier estructura podría oscilar a su frecuencia de resonancia, y por tanto no es descabellado pensar que los microtúbulos lo hagan y que las membranas lo hagan. De hecho, la frecuencia de resonancia de la membrana se conoce, depende de cuál sea la dirección, pero tienen distintos modos de resonancia. Entonces teníamos las oscilaciones iónicas. Hemos dicho que había como tres posibilidades, ¿no? El primero era las vibraciones de las estructuras altamente polares, que eso genera una radiación electromagnética, y también las oscilaciones iónicas. Las oscilaciones iónicas vienen más de la teoría de Paul, que hablaba de que se pueden generar campos electromagnéticos en células por acoplamiento entre reacciones químicas con iones, y que estas reacciones generan campos electromagnéticos del orden de 1 megahercio. De hecho, estas eran las frecuencias que yo utilizaba en mi tesis doctoral, las que vienen de Paul y de la dielectroforesis. Y por otro lado, el tercer caso eran oscilaciones electrónicas. Sabemos que
Las moléculas tienen un comportamiento semiconductor, sabemos que el ADN y las proteínas se comportan como semiconductores y eso permite que haya una conducción electrónica. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una serie de oscilaciones que ya hemos visto también que pueden producir ese tipo de radiaciones en el modelo de resonancia magnética, ¿vale? Y por si a alguien le interesa, que muchas veces me preguntan que de dónde saco la información y todas estas cosas, pues aquí tienen algunas publicaciones. Disfunción de las mitocondrias y la coherencia perturbada, puerta de salida para el cáncer. Los estudios de Pokorny, que han ido siguiendo mucho Pokorny de la Universidad de Praga, han ido siguiendo la línea de Froelich. De hecho, son directos seguidores. Jiří Pokorny, que es el padre, es directo seguidor, Jan Pokorny es el hijo de Froelich, de los estudios de Froelich. Y la transferencia de energía coherente dentro de los microtúbulos, etc. Y este paper que a mí me fascina, que es de Igor German, En el origen del cáncer podemos ignorar la coherencia, es una publicación espectacular que habla precisamente de esto, ¿no? De cómo cuando la célula pierde esa capacidad de vibrar en la frecuencia que le resulta propia, es cuando se enferma, cuando se aísla del resto del sistema y se convierte en un tumor. ¿Vale? Por supuesto no es tan sencillo porque estamos viendo que son frecuencias dentro de frecuencias dentro de frecuencias y uno no sabe cuál es la frecuencia que hay que tocar para que cambie todo. Pero la idea es que hay mucha línea de investigación que están hablando de esa coherencia como clave para la salud, y este era el Froelich, el simposio que organizan en la Universidad de Praga, que siempre se basa en los aspectos biofísicos de la salud. El congreso que fui yo era aspectos biofísicos del cáncer, este era el anterior que habían hecho, que tenía que ver con la coherencia en los sistemas biológicos. ¿Vale? Y ahora vamos a continuar ya con una parte un poquito más liviana que tiene que ver con la coherencia cuántica, la variabilidad del ritmo cardíaco y ya la parte pues más aplicada.